La moral de 7 millones de londinenses, a pesar de 14.000 muertes y 20.000 heridos, sigue férrea y de buen humor. Años más tarde, Jean Oberle, quien fuera una de las voces de la Francia libre, testimonia. Recuerdo algo absolutamente extravagante. En la esquina de St. James Street había un anciano bonachón con un sombrero que llevaba un piano sobre una carreta. Llegó justo en el momento en que empezaba el bombardeo y se paró en medio de la calle. A su alrededor se desplomaba todo y empezó a tocar la sonata Claro de Luna de Beethoven. Por lo menos eligió una pieza buena para la ocasión. Y de vez en cuando caía cerca alguna bomba, pero los taxis seguían funcionando sin prestarles atención. Y toda una hilera de casas se desplomó por un lado, sepultando los taxis y todo. Y una tarde en que salíamos de la BBC, de repente cayó un montón de escombros, y yo me acerqué a un taxista y le pregunté, ¿puede llevarnos a Regent's Park, donde yo vivo? Yo vivía allí con Jean Marin y con otros camaradas de la Resistencia, y él me respondió, yes, sir, y subimos al taxi. Durante el trayecto cayó un montón de bombas por todas partes, y el taxi seguía como podía. Yo mantuve las piernas en alto todo el rato, y al final llegamos como pudimos, con un aire tranquilo, y a pesar de estar en medio de un bombardeo, solo tardamos un cuarto de hora. Y al llegar a mi casa le dije, vamos, entre a tomar algo, una cerveza, porque teníamos sed. Entonces salió del taxi con el casco en la mano, tranquilamente, y le dije, haciendo alusión a las bombas, hemos tenido mucha suerte. Y me respondió con toda tranquilidad, sí señor, nada que lamentar. ...27 de septiembre de 1940... se informa de la invasión de Inglaterra. Hitler había reunido en Berlín a representantes de Italia y de Japón. Alemania firma con ellos un tratado de alianza económica, política y militar. Los componentes del tratado se comprometen a respetar las áreas de influencia de los otros dos y se promete asistencia mutua en caso de que alguno de ellos sea atacado. El pacto dio un plácet a los proyectos de conquista de Japón y refuerza el nuevo proyecto de orden europeo al cual Hitler y Mussolini asocian cada vez más su destino. 23 de octubre de 1940. A fin de cerrar el Mediterráneo a la flota británica y tomar Gibraltar, el Führer cuenta con la ayuda de Franco. En Hendaya, donde le ha solicitado que se reúnan, el caudillo hace esperar 2 horas a su aliado. En contrapartida por su ayuda, Franco presenta a Hitler, durante una discusión de 9 horas, unas exigencias tan pesadas que aquel renuncia. Preferiría que me arrancaran 4 muelas que volver a pasar por otra negociación así, dirá Hitler a su regreso. A finales del primer año de guerra, Hitler ocupa Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda y Francia. Mientras que Rumanía, Hungría y Bulgaria, al adherirse al Pacto de Acero, se convierten en sus vasallas. Al cabo de unos meses, Hitler presiona a Yugoslavia para que se adhiera al Pacto Tripartito. El gobierno yugoslavo se divide profundamente. Los adversarios de los nazis le incomodan, por lo que Hitler lanza una ofensiva contra Yugoslavia sin previa declaración de guerra y bombardea Belgrado. Las tropas alemanas procedentes de Austria, Bulgaria y Hungría toman por sorpresa a los efectivos yugoslavos. El 10 de abril el país capitula. Octubre de 1940. Mussolini, sin advertir a su aliado, ataca Grecia desde Albania, conquistada en el mes de abril de 1939. El presidente del Consejo griego apela a la ayuda de los ingleses que desembarcan en Creta. No solo abaten a los italianos, sino que los griegos liberan la mitad de Albania. Mussolini solicita entonces refuerzos a Alemania.
El 6 de abril, al mismo tiempo que atacan Yugoslavia, los alemanes entran en Grecia. El ejército griego no consigue contenerles. Los ingleses se repliegan. El 23 de abril, Grecia se rinde. Pero este nuevo éxito le ha costado un grave retraso a Alemania respecto a sus planes para atacar Rusia. El 1 de agosto de 1941, en el campo de Auschwitz, el franciscano polaco Maximiliano Kolbe, con el número 16.670, se ofrece voluntario para sustituir a otro detenido, padre de familia, que el comandante adjunto del campo acaba de señalar como rehén tras la evasión de un prisionero. Kolbe entra con otros 9 detenidos totalmente desnudos en un local de 3 por 3 metros sin luz. Durante 14 días los alemanes no les dieron ni alimento ni agua. Al 15º día no quedaban más que 3 supervivientes, entre ellos el padre Kolbe. Fueron asesinados. El 12 de noviembre, Molotov, ministro de Asuntos Exteriores soviético, se dirige a Berlín. Hitler duda entre hacer de Rusia una nación de esclavos de Alemania o bien conservarlos durante un cierto tiempo como aliados. Ribbentrop, ministro de Asuntos Extranjeros de Alemania, le ofrece a Rusia la posibilidad de adherirse al pacto con Japón e Italia y de repartirse el mundo entre estas 4 potencias. Molotov expone sus condiciones. La Unión Soviética debe recibir de Japón el reconocimiento de sus derechos de explotación minera y petrolífera en Sakhalín. Los rusos podrán instalar bases militares en Bulgaria y en Turquía. Hitler propone a la Unión Soviética, como coletilla, que se apropie de las posesiones inglesas en el Océano Índico. Aquellas negociaciones transcurrieron en un clima execrable. El Führer ha perdido su habitual capacidad como negociador, en que alternaba la seducción, los vuelos líricos, los razonamientos tortuosos y las amenazas. Hitler no muestra más que ira, desdén y violencia apenas contenida. No obstante, la Unión Soviética prosigue, como preveía el pacto firmado por Ribbentrop, abasteciendo a Alemania de cereales, de legumbres, de carne, de mantequilla, de fosfatos, de zinc, de cuero y de una variedad de minerales de primera importancia. Los soviéticos les proporcionan también gasolina para alimentar en parte a los bombarderos que se lanzan sobre Londres. También devuelven a centenares de antinazis alemanes refugiados en la Unión Soviética, como Margaret Buber-Neumann, esposa del dirigente comunista alemán Hans Neumann. Los secuaces de Stalin entregan a Margaret en el puente de Brest-Litovsk. Aunque le habían prometido el traslado a Suecia, se encuentra de pronto en el campo de concentración de Ravensbrück. 22 de junio de 1941. Contra el consejo de todos sus generales, sin siquiera declaración de guerra, Hitler lanza a las 3:15 de la madrugada a 153 divisiones, 600.000 vehículos motorizados, 3.580 cañones blindados, 7.184 lanzallamas y 2.740 aviones contra Rusia. Se trata de la mayor fuerza reunida en la historia, con el apoyo de divisiones rumanas, finlandesas, húngaras y eslovacas. La sorpresa de los rusos fue total. El periodista K.S. Karol, que se encontraba en aquel tiempo en Rusia, testimonia. Yo tenía 17 años. Vivía en Rostov, sobre el Don, como refugiado polaco, tras la ocupación de mi ciudad natal, Lodz, por los alemanes. Rusia era un país de paz en medio de la agitación mundial. Cantábamos canciones sobre la guerra en que tendríamos que luchar mañana y que ya sufríamos hoy. Pero creíamos que esa vida de paz seguiría manteniéndose así. Al principio de la temporada aprobé mi bachillerato y ese domingo me fui a visitar a un amigo, un joven profesor de matemáticas de la Universidad de Rostov, el doctor Kaifis. Hablamos de mis proyectos de futuro. Me aconsejó consagrarme a las ciencias, aunque yo me inclinaba más por las letras, diciéndome que las ciencias tenían mucho más futuro. Y en mitad de aquella conversación sobre el futuro, empezamos